Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos hoy martes 19 de febrero a Informa TV. Hoy veremos que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal está gestionando 35 quejas por afectación al medio ambiente. En otra información veremos que un centenar de entidades internacionales están pidiendo la protección para una organización no gubernamental de Colombia. Asimismo, en otras noticias veremos que la Organización de Naciones Unidas advirtió que se han agravado las violaciones a los derechos humanos en Siria. Esto y más es lo que veremos en unos instantes. Quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra primera sección de noticias nacionales. Fue el día de ayer cuando la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal gestionó 35 quejas calificadas como acciones que violan el derecho a un medio ambiente sano. Adjunto a esto se señaló que los tipos de violación del derecho a un medio ambiente sano fueron la omisión u obstaculización de haber tomado medidas que ayuden a prevenir la contaminación ambiental en 26 casos de queja y la omisión a la protección al ambiente y restauración del equilibrio ecológico con 5 menciones. Por último, la Comisión de Derechos Humanos capitalina ha considerado que no se puede aspirar a los derechos humanos si no se tiene el derecho a un medio ambiente sano, el cual dice es una de las vías principales para poder avanzar hacia el desarrollo sustentable. El ombudsman mexiquense Marco Antonio Morales Gómez señaló que la concordia, o conocida como el acuerdo, es la pieza angular de las buenas relaciones, además de ser esta un elemento que abre el camino para el uso de medios alternos para la solución de los conflictos. Por otra parte, durante la conferencia magistral La mediación de los derechos humanos, un camino de concordia y pacificación social, fue Marta Camargo Sánchez quien indicó que es tarea de todos el poder contribuir en la difusión de una cultura de la paz. De la misma forma mencionó que la ley de la Comisión de Derechos Humanos y su reglamento hacen referencia a los medios alternos para facilitar así el diálogo y solucionar los conflictos. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presidió el encuentro Reformas Fiscales y Aspectos Relevantes para el 2013, el cual estaba dirigido a servidores públicos de la Contraloría General y de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Por otra parte, al haber inaugurado el evento, Barriga Delgado dijo que el año 2013 será interesante ante la eventual discusión de la reforma fiscal a nivel nacional, ya que será tan trascendental como la que a finales del año 2012 se realizó en esta misma ciudad. Por último, agregó que los temas que desarrollaron en el encuentro Reformas Federales 2012 fueron entre ellos el lavado de dinero, la reforma laboral, aspectos jurídicos de las reformas y código fiscal para el mismo Distrito Federal. La Procuraduría de los Derechos Humanos en Baja California apoyó a través de la gestión necesaria al desayunador salesiano del Padre Chava y a la Arquidiócesis de Tijuana, espacios que atienden a personas que viven en condición de vulnerabilidad. Por otra parte, el titular de la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos de aquel estado, Arnulfo de León Lavenant, dijo que era una gran tarea de lo que estos espacios están realizando diariamente y lo menos que podía hacer la Procuraduría a su cargo era sumarse a esta labor. Cabe destacar que la Procuraduría de los Derechos Humanos adoptó todo este año, el pasado últimos viernes de cada mes, al desayunador salesiano del Padre para poder ofrecerle y preparar los alimentos que se brindan a las y los migrantes que llegan a este albergue. El día de ayer, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal expresó su beneplácito porque representantes del Poder Legislativo firmaron la Declaratoria por los Derechos Humanos de las Mujeres Migrantes.
Asimismo, pero en otras cuestiones, en el marco de la Asamblea Internacional Feminización de las Migraciones y Derechos Humanos, fueron 14 representantes de las cámaras de senadores y diputados quienes firmaron esta misma declaratoria. Por último, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha celebrado especialmente esta declaratoria y reconoce los esfuerzos de las y los expertos de las organizaciones de la sociedad civil. El procurador de los derechos humanos en Baja California, Arnulfo de León Lavenant, visitó el Centro de Atención Integral a la Niñez con la finalidad de ser testigo de las condiciones en las que se encuentran viviendo las y los menores y de poder establecer la comunicación para diversos proyectos con la directora de la asociación, Marta Elena Beltrán. Por último, el titular de la Procuraduría evaluó las condiciones en las que viven estos menores en la Ciudad de los Niños, las cuales le parecieron muy favorables, por lo que decidió hacer un llamado a la ciudadanía para que se acerquen a conocer y a colaborar con dicha asociación. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal gestionó 64 quejas calificadas como presuntamente violatorias al derecho a la protección de las personas adultas mayores. Asimismo, el Sistema Integral de Gestión de Información de esta misma comisión señaló que el tipo de violación fue por la obstaculización y restricción de los derechos de la persona en su condición de adulta mayor. Por estas causas, el organismo de derecho humanista ha considerado como necesario el impulsar una cultura de la vejez en la que se les considere como verdaderos sujetos de derechos, así como una política interdisciplinaria y solidaria para revalorar el significado de las personas adultas mayores. Con el objetivo de que las y los vacacionistas que viajan en Semana Santa conozcan sus derechos y en caso de alguna violación sepa cómo y dónde denunciarla, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora repartirá información en los puntos de mayor tránsito en la ciudad y el valle. Por su parte, el encargado de la Oficina Regional de la Comisión de Derechos Humanos en San Luis Río Colorado, Héctor Manuel Cid Manríquez, dijo que durante esta Semana Santa un grupo de estudiantes de Derecho y personal de la misma oficina local se encargarán de distribuir volantes informativos a las y los vacacionistas en la caseta del Puente del Río Colorado, en los retenes militares, en el entronque carretero del Ejido 57, entre otros puntos que son frecuentemente recorridos por las y los vacacionistas. Mira, es momento de hacer una pausa, no se despegue de su pantalla, que regresamos con más información. Ahora damos inicio a nuestra sección de Iberoamérica. El día de ayer por la mañana, las organizaciones Intermón, Oxfam, Greenpeace y Amnistía Internacional entregaron en el Congreso una carta abierta dirigida al presidente de España, Mariano Rajoy, con una propuesta de 10 medidas urgentes contra la crisis económica. En la carta se le pide un cambio en las políticas empleadas por el gobierno en materia de protección de los derechos de las personas, priorizando así a los grupos más vulnerables. Además, también se pide una reorientación del modelo energético para la creación de empleo y la sostenibilidad y un cambio en la política fiscal y económica que contribuya a crear una sociedad más equitativa y justa. Debido a la conformación de policías comunitarias que están proliferando en estados como Guerrero, Oaxaca, Morelos y el Estado de México, fue el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, quien exhortó a las autoridades mexicanas a cumplir con su obligación de brindar seguridad a la sociedad para evitar así la propagación de grupos de autodefensa. Aunque también afirmó que la comisión no niega ni ha minimizado el hecho de que la aparición de estos grupos de autodefensa
responden a un acto desesperado de la población por las omisiones del Estado en materia de seguridad pública. Además, apuntó que nada justifica que un grupo de personas decida el poder tomar justicia por su propia mano e intente sustituir a los poderes públicos al colocarse por encima del gobierno. Bajo el lema "El mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo", es como Amnistía Internacional está celebrando desde este viernes sus 50 años con una exposición retrospectiva en la Biblioteca Pública del municipio español Ciudad Real. Para poder comprender el alcance y los logros a lo largo de la historia de esta organización, la exposición 50 años contribuye a aproximarnos a la evolución de los derechos humanos en el siglo XX y principios del siglo XXI. Esta exposición, que también se puede ver en la Biblioteca Pública de la Ciudad Real, ofrece la posibilidad de comprender el alcance y los logros conseguidos a lo largo de la historia por esta organización defensora de los derechos humanos. Más de 130 entidades defensoras de los derechos humanos de distintos países pidieron ayer lunes al gobierno de Colombia que proteja a los miembros de la organización no gubernamental Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, conocida como CIJP. Por su parte, la Federación Internacional de Derechos Humanos, con su sede en París, divulgó un comunicado de prensa donde alerta que durante los últimos 3 meses se han intensificado las difamaciones y los seguimientos contra los miembros de esta misma organización. También añade que estudios sobre peligrosidad realizados por el gobierno de Bogotá han calificado de riesgo extraordinario la situación en la que se encuentran 18 de los miembros de esta comisión. Ayer lunes, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre dedicó el premio que le concedió el gobierno regional de Andalucía, del sur de España, a los 30.000 desaparecidos y desaparecidas durante las dictaduras militares y a los miles de presos políticos. Por su parte, la presidenta y el secretario de la Liga recibieron el premio de manos del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas. Y cabe destacar que esta fue la primera edición de este reconocimiento por parte de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo a las entidades que se hayan destacado en la defensa de los derechos humanos. Bolivia dijo este lunes que denunció ante Naciones Unidas la detención en Chile de 3 soldados que cruzaron la frontera y que ahora están presos en una cárcel chilena en espera de un juicio ordinario por portar armas. La captura de los soldados, que según el gobierno de Bolivia integraban una patrulla de lucha contra el contrabando, aumentó las tensiones entre Santiago y La Paz, que en los últimos meses han chocado nuevamente por una vieja demanda boliviana de recuperación de una salida soberana al Océano Pacífico. Por su parte, el embajador boliviano ante Naciones Unidas, Sacha Llorenti, dijo en una carta al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que la acción del gobierno chileno violaría varios tratados bilaterales y multilaterales de lucha contra el régimen organizado y de arreglo de incidentes internacionales. Bien, esto es todo en materia de Iberoamérica. Vamos a una breve pausa para ver lo que sucede, esta vez pero a nivel internacional. Estamos de regreso, pero esta vez para informarle lo que sucede en materia de derechos humanos a nivel internacional. Le informo que la comisión promovida por Naciones Unidas para investigar las violaciones de los derechos humanos en Siria constató los sustanciales avances militares logrados por los grupos armados de oposición, aunque advirtieron que no existe la posibilidad de una salida que no sea por una negociación. En una actualización de sus pesquisas presentadas ayer lunes, esta comisión señaló que en los últimos meses la guerra en Siria alcanzó nuevos niveles de violencia y se extendió a nuevas regiones, lo que dejó al país prácticamente partido en 2 zonas.
Asimismo, esta misma comisión indicó que la oposición sigue dividida, pero que la insurgencia ha madurado para convertirse en una fuerza capaz de cuestionar el control del gobierno sobre el país y de atacar objetivos estratégicos como explotaciones petroleras y aeropuertos. La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha informado del envío de un equipo de expertos para observar las situaciones de estas garantías allá en Mali, en África. La portavoz de esta oficina, Cécile Pouil, detalló que la misión está integrada por 7 expertos, de los cuales 3 ya llegaron a Bamako para apoyar las actividades de la dependencia de Naciones Unidas en aquel país, y el resto del equipo llegará durante esta semana. Asimismo, la funcionaria especificó que esta misión está encargada de investigar las denuncias de abusos a los derechos humanos, incluidas las acusaciones de represalias. Además, dará la continuidad a la primera visita desplegada en Mali y los países vecinos que se dio en noviembre del año pasado, la cual documentó numerosas violaciones, incluidas ahí los asesinatos extrajudiciales, las violaciones sexuales y las torturas. Pasando directo a otras noticias, Amnistía Internacional denunció este jueves que, transcurridos 2 años de las protestas democráticas de 2011 en favor de la democracia en Bahrein, los presos de conciencia aún continúan en prisión y se sigue encarcelando a los activistas solo por expresar sus opiniones en las redes sociales o en marchas pacíficas, y se sigue también negando la justicia a las víctimas de la represión del Estado. Además, el gobierno de Bahrein no puede seguir encarcelando a estas personas solo porque no soporta las críticas. Así lo denunció la directora adjunta del Programa Regional para Oriente Próximo y el Norte de África de Amnistía Internacional, Hasiba Hadsaroushi. Y a esa hora dicen que las personas que se encuentran detenidas solo por ejercer su derecho a la libertad de expresión sean puestas en libertad y de que se deje de hostigar a otros activistas. Pasando también a otra información, le informo que los sirios en posiciones de liderazgo que podrían ser responsables de crímenes de guerra ya han sido identificados junto con las unidades acusadas de perpetrarlos. Así lo dijeron el día de ayer investigadores de Naciones Unidas, quienes dijeron en casi 2 años de este conflicto, tanto las fuerzas del gobierno como los rebeldes que se encuentran armados están cometiendo los crímenes de guerra que incluyen las matanzas y las torturas, sembrando el terror entre los civiles. Este último informe de los investigadores, que cubre los 6 meses hasta el mes de enero, se basó en 445 entrevistas realizadas en el exterior con víctimas y testigos, ya que los investigadores no pudieron obtener el acceso directo a Siria. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, pidió a los militares del país mantener la lealtad a las instituciones y el absoluto respeto a los derechos humanos tras recibir la espada y sable de mando que lo nombra comandante supremo de las Fuerzas Armadas del país. Asimismo, el presidente de la República Mexicana pidió a los miembros de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina Armada de México que se comportasen con honradez en su vida privada y actos de servicio durante la ceremonia realizada en el Palacio Nacional en el centro de la Ciudad de México. Asimismo, el mandatario señaló que las armas que le fueron entregadas simbolizan los principios y valores del ejército, por lo cual les pidió respaldar los esfuerzos de su administración para proteger a la sociedad y los intereses de la nación. En otra información, le comento que por primera vez un grupo de trabajo de Naciones Unidas ha propuesto un plan de coordinación internacional con el objetivo de detectar asteroides potencialmente peligrosos y en caso de riesgo para la Tierra. Además, preparar una misión espacial con capacidad para desviar su trayectoria. Un informe entregado esta semana a los Estados miembros por parte de la Oficina de Naciones Unidas para el Espacio Exterior indica que el riesgo de que un asteroide choque contra la Tierra es extremadamente pequeño, pero en función del tamaño del asteroide y del lugar del impacto, las consecuencias pueden ser catastróficas. Este informe de 15 páginas, titulado Recomendaciones del Equipo de Acción sobre Objetos Cercanos a la Tierra para una respuesta internacional a la amenaza de un impacto,
Ha sido elaborado por un grupo de trabajo creado en 2007 en Viena, Italia, y aún se encuentra en proceso de continuidad. Bien, pasando también en directo a otra información, la vida de 95 bebés podrían salvarse cada hora, 830,000 cada año. Esto si las madres les alimentaran con leche materna, nada más al dar a luz. Esto según un informe elaborado por el organismo defensor de los derechos humanos Save the Children. En el documento, esta organización no gubernamental afirma que si los bebés reciben la primera leche de la madre en su primera hora de vida, su sistema inmunológico se pone en marcha inmediatamente, lo que les da el triple de posibilidades de sobrevivir. Además, dicen que si la madre continúa dándoles pecho durante los siguientes 6 meses, un niño en un país que se encuentra en vías de desarrollo tiene hasta 15 veces menos posibilidades de morir a causa de las enfermedades comunes como la neumonía o la diarrea. Bien, hemos llegado al final de nuestro noticiero. Esto es todo por hoy. Le agradecemos que nos haya acompañado un día más. Lo esperamos mañana con más información. Que tenga usted un buen día.